¿Qué tal, compás? Pues yo sigo insistiendo sobre el tema de Michoacán. Hay varias cosas que se están dando en el país en estos momentos, pero pues es que en realidad son tantas y todas tan alarmantes que hay que tratar de hacerles un espacio a cada una y a mí me parece muy importante seguir dándole espacio al tema de Michoacán. También obviamente es lo que les comentaba en videos anteriores, los lazos que me unen a ese estado. Sinceramente me duele mucho lo que pasa en Michoacán. En Michoacán hay gente buena, hay gente trabajadora. En Michoacán la gente no es malintencionada. Michoacán es un estado de gente productiva. Y lo que le está ocurriendo, lo que han logrado hacer de este estado tan bonito también, es de verdad de terror. Me pasaron una nota hace un rato. Un compa me la pasó ahí en el Facebook y me dijo, ¿por qué no la comentas? Y cuando la leí, es que en serio se revuelve el estómago. Pero no son datos que sean desconocidos. Incluso yo lo he mencionado muchas veces aquí y entra gente y se enoja y dice, no, pero ¿cómo te atreves a ofender al ejército, al glorioso ejército mexicano? Miren, vamos a quedar claros en algo. Como en esta misma nota se las voy a leer ahora, queda perfectamente explicado. Los soldados, los que salen a defender a la gente, por decirlo de alguna manera, el soldado raso, el de a pie, el que lleva el fusil, el que lleva el arma y sale a disparar, solamente sigue órdenes. Y sabemos que dentro de la milicia el seguir órdenes es requisito indispensable para poder estar ahí. Sin embargo, el problema grave, cuando yo hablo de un ejército corrompido, metido hasta el fondo de lo más asqueroso del país, me refiero efectivamente a aquellas altas autoridades del ejército. No es algo que yo me invente, es que los datos están. Yo vuelvo a referirme mucho a los dichos y a las pruebas ofrecidas por Anabel Hernández en sus libros. Léanlos, caray, léanlos, porque no es tan solo que escriba. No es tan solo eso. Es que ella presenta documentos en sus libros que prueban todo lo que dice. Yo no creo que pase una o dos páginas de cualquiera de sus libros sin que haya un pie de página y la cita y el documento, incluso hasta copias sobre lo que ella está mencionando. Todas estas cosas que se llevó, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña a la Cámara de Diputados cuando estaba en la legislatura pasada, y las exponía en el Congreso y decía, está pasando esto, y cuando fue Genaro García Luna, pues lo hacía pedazos porque tenía los argumentos con pruebas en la mano para decirle, usted es un asesino, usted es el criminal más peligroso que hay en el país. Y desgraciadamente quien tendría que haberlo metido a la cárcel pues era su jefe Calderón, pero Calderón también estaba inmiscuido en todo esto, por favor. Entran aquí a aplaudirle a Felipe Calderón, entran a decir que seguro eres un perredista resentido. No, o sea, el día de ayer hice un comentario en una publicación donde Silvano Aureoles dice, y se viene lo peor para Michoacán. Pero por supuesto, si él mismo estaba metido hasta el tuétano en Zitácuaro. Yo tengo conocidos de Zitácuaro que no de dichos, señores, sino de hechos, aseguraban que era la propia policía municipal de Zitácuaro, cuando estaba Silvano Aureoles ahí, la que les cobraba las cuotas, es decir, eran parte de la familia michoacana, y Silvano estaba metido en eso. Entonces, ¿con qué autoridad un perredista como ese estúpido se atreve a decir que
que todavía viene lo peor para Michoacán, como si estuviera preocupado, pues si ellos mismos engendraron el mal, ellos mismos fueron. El caso es de que esto no es cuestión de partidos, esto no es cuestión de ser priista, perredista, panista o de esos fanáticos de Morena que hay últimamente. No. Esta es una guerra del gobierno y el narcotráfico, del gobierno y el crimen organizado contra el pueblo. Así es. Y esta nota ya se las voy a leer para que ustedes la chequen. Es de verdad de terror. Se las voy a tratar de colocar ahorita aquí en el video completa para que la vayan leyendo. Y bueno, pues se las leo y saquen su propia conclusión. La nota dice: mi decepción del ejército, experiencia de un soldado en Michoacán. Es de una publicación en internet que se llama Nuestra aparente rendición, y tiene un subtítulo que dice: queremos construir paz y diálogo, por eso estamos aquí. Entonces empieza la nota de esta manera: permanecí esperando a Adolfo más de 40 minutos en una conocida plaza del sur de la ciudad. Después de 20 minutos le vi llegar. Por poco y no lo reconozco, había cambiado su vestidura militar por un holgado pants de algodón y su rostro transmitía serenidad en vez de estrés, concerniente a los ajetreados días en combate. Las pocas semanas de su baja definitiva le habían sentado bien. Adolfo, como me había pedido que le llamara por su admiración a Adolfo Hitler, me relató una de las versiones no oficiales de lo acontecido los días 8, 9 y 10 del mes de diciembre en 2010. Hago un paréntesis. Yo estaba en Michoacán cuando todo esto ocurrió. Recuerden ustedes, fueron aquellos momentos en los que Morelia se convirtió en un infierno. Fíjense, Morelia, o sea, todo el estado que estaba encendido. Fue cuando bloquearon las entradas, quemaron trailers, quemaron autobuses, quemaron coches. Cuando se desató la primera batalla de la guerra terrible que se está viviendo hasta el día de hoy en Michoacán. Para que lo recuerden, para que tengan más o menos referencia de qué se trata. Cierro el paréntesis y continúo. Cuando la ciudad de Apatzingán se vio envuelta en llamas debido a dos enfrentamientos entre la Policía Federal Preventiva, elementos del Ejército Mexicano contra la asociación delictuosa conocida como la Familia Michoacana. Y empieza la entrevista. ¿Durante cuánto tiempo estuviste en el ejército? Fueron aproximadamente 5 años. Me enlisté en junio de 2007 en mi natal estado de Hidalgo y decidí salir en 2012. ¿Qué cargo ocupaste durante tu estancia? Soldado fusilero, y tuve 2 cursos de paracaidismo acreditados. ¿En dónde te entrenaron? Estuve en varias, como la 4ª zona militar ubicada en Hermosillo, Sonora, en la 16ª zona de Saravia, Guanajuato, en la 38ª en Tenosique, Tabasco, y en guarniciones como Agua Prieta en Sonora y Ciudad Acuña en Coahuila, por mencionar algunas. ¿Y Cualcomán?, le pregunta la reportera. Es una chica la que hizo este reportaje. No, ahí debimos aplicar el adiestramiento que habíamos tomado previamente para combate a guerrilla, fíjense, y crimen organizado. ¿Cómo fue tu llegada a Cualcomán, Michoacán? Mis compañeros y yo tuvimos que caminar durante 5 días. Pudimos haber ido en helicóptero o en algunos vehículos, pero los coroneles acordaron no hacerlo por no considerarlo necesario. Los caminos para llegar no son aptos para el transporte, ni siquiera el del ejército. Subimos por una colina bastante empinada. Finalmente, a poco menos de 1 kilómetro, supimos que estaba la base en la cumbre de aquella montaña en Cualcomán, el lugar más odiado de Michoacán por ser tan difícil de llegar. Las cosas se dificultaron cuando 2 compañeros cayeron desmayados de cansancio y nadie en la sección conservaba una gota de agua en las cantimploras para reanimarlos. En ese momento el sargento de nuestro pelotón ordenó quedarnos a cuidarlos mientras los demás regresaban con un soldado de sanidad. Solo así pudimos descansar. ¿Era dura tu vida en la base? No tanto. Los siguientes días de recuperación los pasamos todo el tiempo encerrados. La ropa aseada, el baño diario y un colchón libre de alacranes y mosquitos eran las comodidades más importantes que nos daba el batallón. Raras veces nuestros celulares agarraban señal y aprovechábamos para comunicarnos con nuestras familias. Generalmente, al concluir nuestro entrenamiento diario, teníamos tiempo libre para jugar baraja o ver una película en el DVD del teniente. Así fue nuestra vida alrededor de un mes. ¿Qué sucedió? Aquí viene la parte interesante. En la madrugada del jueves 9 de diciembre, el teniente nos despertó diciéndonos que teníamos solo 10 minutos para preparar nuestro equipo y salir armados. Todo era un lío allá afuera. Los vehículos formados en las calzadas eran revisados por los mecánicos. Supe que el batallón saldría en pocas horas,
pero nunca nos dijeron hacia dónde. De todos modos, la compañía buscó un lugar para formarse en la explanada para hacer los honores a la bandera. Cuando terminó la ceremonia, el coronel nos informó del enfrentamiento contra los narcos sucedido la noche anterior en la 43ª zona militar ubicada en Apatzingán, Michoacán, en donde también habían participado varios elementos de la Policía Federal. Cuando escuchamos el romper filas, corrimos a los vehículos, los motores se encendieron y fuimos al rescate de las dos zonas militares de Michoacán. ¿Qué encontraron en Apatzingán cuando llegaron?, le pregunta la reportera. De la chingada, responde él. Cuando arribamos eran las 8 de la mañana. Había varios camiones quemados en la entrada al municipio y ningún habitante se atrevía a salir. Solo circulaban elementos del ejército, de las fuerzas especiales y de la PFP, al igual que un destacamento de la Marina enviado desde la zona naval de Lázaro Cárdenas. No había muertos, porque todos ya habían sido levantados. Me dirigí a la cafetería de las fuerzas especiales. Los gafes se burlaban por la labor tan pendeja de la Policía Federal al no haberle podido hacer frente a unos cuantos sicarios. También pendejeaban a los batallones de fusileros que no habían auxiliado en la contienda. Vayan hilando todo esto, compas. Continúo. En una mesa encontré a un amigo perteneciente al 51º Batallón de la zona 43. Platicando con él me dijo: esta guerra es pura mierda. Ayer a los primeros en chingarse fueron a los PFEPOS, a la gente de la PFP. Nunca nos dieron la orden de reforzarlos. Los dejamos morirse como perros. ¿Y tu amigo no te informó algo más sobre lo ocurrido el día anterior?, le pregunta la reportera nuevamente. Responde este soldado, exsoldado más bien. Claro. Sucedió que el miércoles 8 de diciembre, en el 51 Batallón de Infantería, los compañeros efectuaban su servicio dentro de la 43 zona militar. La mañana del día anterior, las unidades que habían sido desplegadas en zonas en zonas de incidencia, ya no sé ni leer, habían sido reunidas para presenciar la toma de protesta de su nuevo comandante. Durante la bienvenida, el general de la zona militar pronunció un discurso en el cual dijo: la guerra contra el narcotráfico es una lucha de hermano contra hermano. No seremos tolerantes, pero no olvidemos que todos somos mexicanos. Creo que más adelante van a entender por qué hace esta declaración un general del ejército mexicano. Precisamente esa noche, poco después de las 8 horas, empezaron a escuchar los primeros disparos. Durante algún rato los soldados pensaron que se trataba de un enfrentamiento, pero varios de los altos mandos les dijeron que se trataban de cohetes lanzados por alguna festividad. Pero poco antes de las 9, recibieron la orden de desplazarse hacia Apatzingán. La fuerza de reacción del 51 Batallón junto con una sección del 97 Batallón salieron solo hasta después de las 21:30. Era de esperarse que al salir no hallarían nada. Se les dio la orden a algunas decenas de compañeros para hacer un recorrido por algunas calles de la ciudad y volver al batallón media hora después. En el recorrido vieron a muchos elementos de la Policía Federal acantonados en la cabecera municipal con miedo de volver a ser atacados. Les dijeron que esa misma tarde ellos habían pedido auxilio a la 43 zona militar y que el general García, no dice su nombre, les había prometido su apoyo, pero los refuerzos nunca llegaron y se dio pie a una masacre. Vayan entendiendo esto. Mi amigo me contó que a la unidad de refuerzos se les ordenó no inmiscuirse en asuntos que pusieran en peligro su vida. Antes de llegar a la zona de conflicto, se escondieron atrás de un cementerio. Dejé a mi amigo en la cafetería. Cuando salí, me topé con un policía federal. Sus ojos tenían temor y decepción. No pude verlo y volví con mis compañeros. ¿Cómo transcurrió el resto del día? Durante el resto del día, empezaron a llegar más marinos, así como refuerzos de la Policía Federal. A las 12:30 se comenzaron a escuchar disparos a corta distancia. Supimos que se trataba de una emboscada contra los refuerzos. Todos los soldados trepamos a los vehículos para ayudarles, pero nos dieron la orden de quedarnos. Los únicos que salieron a apoyar fueron la Policía Federal y unos cuantos de la Marina. Al poco rato, el teniente coronel del 51 Batallón de Infantería, el nuevo comandante,
Salió con unos cuantos elementos de la sección 51 de las Fuerzas Especiales hacia rumbo desconocido. Poco después, se nos dio nueva orden para auxiliar a los pefepos. Llegamos a un municipio, no sé cómo se llama, cercano a Apatzingán, poco después de las 4:30. En el camino de terracería se encontraban muchos vehículos de los federales. Atrás de ellos, los policías se resguardaban de los francotiradores apostados en lo alto de un cerro. Nuestros compañeros empezaron a desplegarse en el terreno porque ya se encontraban en camino las fuerzas especiales. En ese momento las comunicaciones de los sicarios fueron interferidas por nuestros elementos de radiocomunicaciones. Y entre comillas lo que se escuchaba en esa intervención, lo que pudieron escuchar: los verdes ya vienen para acá, no te preocupes por ellos, tú sigue disparando a los azules, los sapos así caminan, no hay pedo. Fíjense en esto, Nos dieron la orden de reforzar a los policías, pero éramos muy pocos a comparación de los narcos. El apoyo que les dábamos era una chingadera. Aún así creímos ser un distractor para los sicarios mientras los gafes les llegaban por atrás a partirles la madre. El resto de la tarde y toda la noche los federales permanecieron acantonados entre sus carros. Únicamente salían para evacuar a sus compañeros heridos y regresar de inmediato. Tuvimos noticias de que algunos policías habían desaparecido en la confusión del enfrentamiento. En la madrugada, los pocos militares que nos quedamos con la Policía Federal incursionamos sobre el sector en el que los gafes se debían haber chingado a los sicarios, pero lo que encontramos no tuvo madre. Restos de cartuchos y radios, rastros de sangre que llevaban a un camino marcado por huellas de neumáticos y 2 pefepos ultimados. La mayoría de sicarios había huido horas antes. Los gafes nunca fueron enviados a ese lugar. ¿Hubo alguna reacción por parte de tus compañeros al darse cuenta de esto? ¿Cómo reaccionó la gente en Apatzingán? Hubo mucho descontento entre nosotros. Lo que hicieron los gafes no tuvo madre. Los 2 días siguientes fueron un infierno para todos. Los elementos de la Policía Federal nos veían con decepción por sus compañeros caídos. Las otras compañías nos decían que no teníamos huevos. Para acabarla de chingar, los michoacanos hicieron una protesta frente al batallón exigiendo a la PFP que abandonaran Apatzingán y los acusaron de asesinos. En esos momentos odié a aquella gente. El 9 y 10 de diciembre, gran parte del ejército permaneció acantonado en el 51 batallón mientras los federales salieron a hacerle frente a los sicarios. La gente olvidó que ellos también eran personas, también familias e hijos que no volverían a ver, mientras los integrantes de la familia michoacana se encontraban en sus domicilios en Apatzingán, Tepalcatepec y en el mismo Cualcomán. Nos dio coraje de no poder hacer nada. Al regresar a la base, el resto de las tropas nos abucharon por no poder haber sido de utilidad y dejar masacrar a los de la Policía Federal. En aquellos momentos no pudimos decir que no había sido nuestra culpa, sino órdenes del general de la 43 Zona Militar. Fue ahí cuando todos comenzamos a decepcionarnos del ejército, pues eran los mismos generales los que ayudaban a la familia. ¿Fue ahí cuando tomaste la decisión de desertar?, le pregunta la reportera. No, eso fue a principios de junio de 2011, después del incidente del 24 de mayo en Apatzingán. En esas fechas la PFP trabajó otra vez con el ejército mexicano. Tuvieron un enfrentamiento con los caballeros templarios. En esa ocasión yo estaba en descanso. Me enteré por uno de mis compañeros que cuando el ejército entró a las localidades en conflicto, los radios, al igual que la vez anterior, interceptaron las comunicaciones de los sicarios y ellos decían a los verdes militares, y ellos decían, 2 puntos, a los verdes, entre paréntesis, militares, a los verdes no les disparen, son amigos, a los azules, PFP, denles con todo. Fíjense nada más qué declaración tan terrible. En el único apoyo hacia la PFP por parte del ejército, un helicóptero militar descendió para apoyarlos, pero el comandante del batallón 51 de inmediato notificó al general de la 43 que estaban en posición para acribillar a los sicarios en una emboscada. Este le respondió por radio: ¿qué chingados haces ahí? Retírate. Mi amigo, varios compañeros militares y policías escucharon estas palabras. Los federales quedaron solos cuando el helicóptero ascendió también. Fueron acribillados a tiros. Al día siguiente, el capitán de marinos se presentó directamente con el comandante de la PFP para brindarle su apoyo. Así, el ejército quedó totalmente excluido y lo único que hizo en los días siguientes fue llevar a un corralón las camionetas abandonadas de los cárteles. Entraron en casas de seguridad para rapiñar cartuchos, armamento y droga que posteriormente exhibieron ante los medios.
Fue esta noticia la que nos hizo desertar del ejército a varios compañeros y a mí, pero hasta mediados de junio de 2012 pude presentar mi renuncia formal. Brevemente, le pregunta a la reportera: ¿qué opinas sobre la estancia en el ejército y de esta guerra contra el narcotráfico? ¿Qué opinas sobre tu estancia en el ejército y de esta guerra contra el narcotráfico? Y contesta él: creo que tanto militares como policías federales somos carne de cañón de este gobierno. La verdad, muchos de los delincuentes están protegidos por altos mandos. Si para nuestra mala fortuna llegamos a agarrar a un protegido de los peces gordos, a quien carga la chingada es a nosotros. Ya han desaparecido varios compañeros en una guerra que fue puro teatrito de Calderón. Me duelen mis camaradas que aún siguen en el ejército, exponiendo sus vidas. Después ellos son los que pagan las chingaderas. Lo malo es que la gente se olvida de que un soldado solo obedece órdenes. La nota está firmada por Diana Colín García. Está fechada el 31 de julio de 2013. Hay comentarios abajo, ¿no? Les voy a dejar la nota para que la puedan checar, para que la lean ustedes, y pues yo solo les digo que más claro ni el agua, ¿no? Es una guerra falsa, es una mentira. Este soldado, y no tan solo él, les mencionó que hay muchos argumentos, muchos elementos para creer que los generales del ejército mexicano que están en estos momentos y los que estuvieron antes en Apatzingán, en Cualcomán, en todo Michoacán, están coludidos con los cárteles. El mismo doctor Mireles hace mención de que cuando están preparados para ir a hacer un operativo, lo retrasan 1 o 2 días y dan tiempo a que los cárteles se vayan, y cuando llegan se encuentran las casas vacías, dice él, hasta con los pisos limpios, ¿no? Trapeados y barridos. Y por eso no los pueden detener. Entonces no es una mentira y no es una tomada de pelo cuando yo menciono, cuando muchos mencionan, no me crean a mí, cuando mencionan las personas que se han dedicado de verdad a investigar estos temas, que la guerra contra el narco es una verdadera jalada, que están involucrados los más altos jefes del ejército, los más altos jefes de la Policía Federal y los más altos jefes de la política mexicana y del propio estado de Michoacán. ¿Cuándo se va a acabar así? Esta es una guerra del pueblo contra el gobierno y la delincuencia. Es lo que dice un comentario de los que están aquí en esta nota. Y así es. Es una guerra falsa donde están usando a mexicanos como carne de cañón para fingir que están tratando de parar lo que ellos mismos están generando. Piénsenlo, neta, piénsenlo. Esto es lo que ha generado la corrupción asquerosa de los partidos que han gobernado al país, del PRI, del PAN y del PRD en el caso de Michoacán. Este es el reflejo. Estos son los resultados. Ahí se los dejo, compas, para que lo analicen. Saludos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.